Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también, muchísimas gracias. Déjenme abrir mis apuntes y la presentación. ¿Tienen la presentación en pantalla? Sí, profe. Ok, muy bien. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bien. Bien, hablamos el día de ayer sobre algunos modelos muy sencillos, reológicos, sobre fluidos newtonianos que ya conocemos, es la ley de viscosidad de Newton. Y prácticamente para los otros fluidos, en el caso del pseudoplástico y en el caso de el fluido dilatante, pues se rige mediante una ley llamada ley de potencias o ley de Oswald. Y vamos a hacer la distinción de que, bueno, prácticamente esa ley de potencias está en función de una viscosidad, que en este caso la tenemos designada como K, que es la viscosidad aparente, y tenemos una rapidez de deformación. Sin embargo, ya tenemos un parámetro que no es lineal. Ese parámetro, bueno, no lineal, es una potencia n. Dependiendo del valor que tome n, si n es menor a 1, vamos a tener un comportamiento de un fluido pseudoplástico. Si n es mayor a 1, vamos a tener un comportamiento de un fluido dilatante. Y si n es igual a 1, pues prácticamente vamos a tener la misma ley de viscosidad de Newton. Y bueno, digamos que estos son los modelos reológicos pues más sencillos, más básicos. Sin embargo, bueno, existen una gran cantidad de modelos para diferentes situaciones, por ejemplo, para polímeros fundidos, para sales fundidas, para aleaciones, sistemas de aleaciones binarias o ternarias, para óxidos, por ejemplo, em, algunos materiales, digamos, ya de mayor complejidad, tienen sus modelos reológicos. Nuevamente, como les indicaba el día de ayer, pues hay muchas variables dentro de cada uno bueno, de cada sistema existen una gran cantidad de variables.
Y también hablar de que son datos, o bueno, son modelos experimentales, no son derivados de alguna función analítica, sino más bien que son prácticamente realizados, pues como decimos en ocasiones, a prueba y error. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a nivel laboratorio se hacen modelos físicos y se determina de forma experimental la viscosidad bajo ciertas condiciones, posiblemente a una baja temperatura, por ejemplo, no sé, para un sistema de aleaciones, y se determina la viscosidad a alta temperatura, o bueno, se va modificando la temperatura y se va determinando la viscosidad en cada temperatura, y de tal forma que, bueno, se obtiene un gráfico, se ajusta ese gráfico a una función, a una, a un, a un polinomio, por ejemplo. Y a partir de ese, bueno, se determina ya una función, un modelo reológico, pero bueno, como les comento, estos son principalmente modelos experimentales. Y bueno, vamos a, vamos a seguir. Y vamos a ver el primer modelo, digamos, importante. Vamos a ir retomando poco a poco estos modelos pseudoplásticos y dilatantes en el transcurso de la misma unidad. Y vamos a ver ahora un modelo que es viscosidad en gases. Y vamos a escribirlo en la siguiente diapositiva. Antes que nada, déjenme grabar la sesión. Solo por esta semana. Bueno, vamos a apuntar viscosidad en gases. Bien, aquí en la viscosidad de gases, ya hablando específicamente pueden ser gases diatómicos, pero digamos individuales, pueden ser sistemas de gases o mezclas de gases. Sin embargo, entre más cantidad de elementos tengamos bueno, que conforman un gas, vamos a tener pues un cálculo un poquito más complejo. Estos cálculos para viscosidad en gases son un poquito tediosos en el sentido que involucra una gran cantidad de cálculo numérico, pero bueno, vamos a irlos viendo de poco a poco para entender cómo calcular la viscosidad en gases. Antes que nada, bueno, esta teoría de cómo determinar la viscosidad en gases, bueno, tiene que ver o surge a partir de la teoría cinética de gases. Teoría cinética de gases va a considerar que las moléculas de los gases son pues completamente esféricas, como si fueran unas partículas. Vamos a ponerle aquí, las moléculas son esféricas. Las moléculas son esféricas y bueno, tienen un diámetro y tienen una masa. Con un diámetro D y masa M. Se considera también en este análisis que no hay interacción entre las partículas. No vamos a tener un efecto de atracción o repulsión dependiendo si las partículas o las moléculas se encuentran cercanas o lejanas entre ellas. Entonces vamos a escribir también, no hay interacción entre partículas.
No hay interacción entre partículas, solo hay intercambio de energía a través de colisiones. Solo intercambio de energía a través de colisiones. Y estas colisiones son elásticas. Colisiones elásticas, esto quiere decir que vamos a tener conservación de momentum y de energía. No vamos a tener una deformación cuando deformación permanente cuando las dos partículas se golpean. Y vamos a tener conservación de momentum y energía. Conservación de momentum y energía. Vamos a considerar que las partículas van a estar uniformemente distribuidas. Uniformemente distribuidas en un volumen. Y que también van a tener un movimiento continuo. Movimiento continuo. Ahora, algo importante a considerar aquí en viscosidad en gases es que va más enfocado a cómo cambia esa viscosidad con la temperatura. Cómo cambia la viscosidad con la temperatura, qué pasa si tenemos una temperatura alta, baja, cómo cambia, cómo se modifica esa viscosidad. Y generalmente vamos a estar haciendo este análisis para los siguientes sistemas, por ejemplo, gases individuales. Esto es, bueno, los más comunes que vamos a analizar, pues hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Y también, bueno, vamos a analizar mezclas de gases. Mezclas de gases, en este caso, bueno, vamos a tener ya la combinación, por ejemplo, de decir, bueno, vamos a tener un 50% en volumen o en masa de hidrógeno y vamos a tener pues otro 50% en volumen o en masa de, por ejemplo, nitrógeno. ¿Cómo se modifica la viscosidad cuando tengo dos gases de diferente naturaleza? Y bueno, se va a considerar que estas partículas, o más bien las moléculas de los gases, pues se van a encontrar uniformemente distribuidos. Vamos a tener un movimiento continuo de cada una de estas partículas. Bueno, van a tener un movimiento al azar, pero todas van a presentar ese movimiento. Van a estar uniformemente distribuidas estas partículas.
Estas partículas, pues bueno, están representando a las moléculas de este gas. Y vamos a hablar de que estas partículas van a tener pues una velocidad. Van a tener una velocidad, pues van a tener también una masa, van a tener también pues un diámetro molecular en este caso. Se puede considerar el diámetro molecular o el diámetro atómico de la molécula, depende del tipo de modelo. Y bueno, vamos a ponerlo aquí. Em, Se determina la viscosidad en función de los siguientes parámetros. Principalmente temperatura. Principalmente temperatura, bueno, en función de la masa molecular. Y no es que cambie la masa molecular de un sistema, obviamente no va a cambiar, sino más bien me refiero a la misma naturaleza de la molécula, si es hidrógeno, si es nitrógeno, bueno, va a tener una viscosidad específica. Masa molecular, diámetro molecular. Velocidad de movimiento de la partícula. Y bueno, en este tipo de sistema, si bien, bueno, se está haciendo alusión a la teoría cinética de gases, pero a final de cuentas em, tenemos a estas partículas, tenemos a estas moléculas, y en cierta forma, pues también, bueno, hay que analizarlas desde el punto de vista, pues, atómico molecular. Sería muy complicado pues tratar de realizar un análisis macroscópico, bueno, por obvias razones, por la escala, ya no es simplemente tratar de decir, tenemos dos placas paralelas, una de estas se va a mover debido a la aplicación de una fuerza, por ejemplo, y vamos a tener una deformación en el fluido. Aquí, bueno, ya es más complicado porque la naturaleza de los gases pues es que adquieran pues la forma o se expandan más bien en todo el recipiente que lo está conteniendo y vamos a tener pues no vamos a tener en este caso pues una interacción directa entre las mismas partículas o moléculas. Sin embargo, bueno, se va a considerar en términos de energía, en términos energéticos, el efecto de la colisión entre las mismas, como si fueran pequeñas partículas o pelotitas en el interior de una cajita que están golpeando, están, bueno, en movimiento, en golpeteo continuo. Y a final de cuentas va a existir pues un intercambio de momentum, va a existir un intercambio de energía. Sin embargo, todo el sistema pues no va a perder ni momentum ni va a perder energía. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Permítame un poquito. Claro que sí. Otro punto importante es que
este tipo de análisis de viscosidad en gases generalmente se realiza a presión atmosférica, presión, digamos, pues en condiciones normales, no de temperatura, pero sí de presión a una atmósfera. Y aquí nos vamos a valer de algunas tablas para poder determinar algunos factores que en un momento vamos a ver. Pero en su mayoría, pues estas tablas solamente consideran pues una atmósfera de presión. Ya, profe, gracias. Ok, muy bien. Bueno, un primer modelo, y nuevamente todos estos son experimentales, son de acuerdo a teorías que han propuesto, bueno, diferentes personajes científicos de la historia. Algunos de ellos conocidos, algunos otros no tan conocidos. El primero es para determinar la velocidad de movimiento bueno, de una molécula. Y vamos a poner lo siguiente: las moléculas poseen una distribución de velocidad de Maxwell, y tiene la siguiente relación, donde la velocidad, bueno, en este caso sería la velocidad promedio, es igual a 8 veces la constante de Boltzmann por la temperatura, dividida entre pi por la masa, y todo este factor elevado a la 1/2, donde K subíndice B representa la constante de Boltzmann, y bueno, este es equivalente a 1.38064 por 10 a la menos 28 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Esta constante, pues bueno, tiene como unidades energía dividida entre temperatura, y prácticamente pues lo que está indicando es pues una constante que representa pues ese cambio energético de una partícula en función de su temperatura. Recuerden que una partícula tiene pues una energía interna, un átomo, una molécula, y al momento de que se va incrementando pues un grado, perdón, bueno, un valor Kelvin, recuerden que es temperatura absoluta, cuando se va incrementando la temperatura en 1 Kelvin o 2 Kelvin, va a cambiar pues también la energía interna de esa partícula o de esa molécula, de tal forma que cuando la temperatura pues es muy alta, hay un movimiento de moléculas o partículas pues a mayor velocidad, y esto es debido a que, bueno, el factor energético pues es muy elevado. Recuerden que a final de cuentas la temperatura, bueno, de forma coloquial, pues bueno, la temperatura nos mide si hace frío, si hace calor, pero en realidad es una medida de la energía interna de un sistema o de ciertas partículas. Entonces, bueno, esta constante de Boltzmann es un valor que define cómo cambia esa energía con el cambio de un valor en temperatura absoluta, en este caso en Kelvin. Y bueno,
T representa la temperatura absoluta. T representa la temperatura absoluta y M representa pues a la masa de la molécula. Tenemos, bueno, esta primera función que determina esta distribución de velocidad en función de la temperatura absoluta y en función de la masa de la molécula. Aquí, bueno, ya tendríamos que saber qué sistema pues está o en qué sistema queremos calcular pues esta velocidad. Si se trata de un gas hidrógeno, por ejemplo, que es la molécula más pequeña, bueno, el H2, la molécula más pequeña debido a que el átomo de hidrógeno pues es el más pequeño de la tabla periódica. O si tenemos oxígeno, por ejemplo, ya una molécula más grande, va a cambiar pues la masa de la molécula y esta velocidad, pues bueno, la determinamos en función de la temperatura absoluta. Hasta ese momento, pues bueno, no se consideraba alguna interacción directamente entre partículas. Es un primer modelo, digamos, donde solamente se determina la velocidad, pero bueno, aún no se podía calcular como tal, pues una viscosidad de gases hasta que llegan dos científicos que, bueno, proponen una teoría llamada potencial Lennard-Jones, que es como el siguiente modelo para gases. Vamos a ponerle aquí la siguiente, que sería el potencial Lennard-Jones. Y bueno, esta teoría es la primera que considera interacciones moleculares. Vamos a ponerle por aquí que esta teoría considera interacciones moleculares. Y bueno, en este caso las interacciones son de atracción y de repulsión. Ya un poquito más apegado a la realidad. De atracción y de repulsión. Toma también en consideración la distancia entre moléculas. Vamos a ponerle por aquí. Toma en consideración aparte de las interacciones, la distancia entre moléculas o la distribución podría ser la distribución entre las moléculas en un volumen. Bien, y propusieron el siguiente sistema, el siguiente modelo, donde, bueno, ahora sí la viscosidad del gas es igual a 2.67 por 10 a la menos 5, la raíz cuadrada de la masa por la temperatura, la masa molecular, dividido entre sigma cuadrado por un parámetro omega subíndice n. Bien. Y en este caso, bueno, ya sabemos que el valor de mu pues está representando a la viscosidad.
Y en este caso, bueno, vamos a hablar de viscosidad de dinámica. Esta, específicamente para este modelo, la vamos a determinar en Poisses, ¿sale? Recuerden que es un modelo experimental y en las ecuaciones experimentales, más bien de acuerdo a las personas que lo propusieron, pues dicen, ¿sabes qué? La temperatura, yo consideré este modelo con la masa en gramos, gramos sobre mol, consideré la temperatura ya sea en Celsius o en Kelvin, y estoy considerando la distancia interatómica en Armstrong, por ejemplo, pero lo que estoy midiendo, mi capacidad de medición, es en Poisses. Entonces, prácticamente en los modelos experimentales, los mismos autores que proponen pues estos modelos nos dicen cuáles son las unidades a considerar dentro de las variables, porque ese modelo solamente funciona de esta forma. Si en algún momento cambiamos alguna variable y queremos convertir, por ejemplo, pues alguna variable en Armstrong, de Armstrong a metro, por ejemplo, pues ya ese modelo, esa ecuación, pues bueno, no podría funcionar. Vamos a obtener pues resultados diferentes. Y bueno, sería un poquito más que complejo, digamos, pues trabajar con esos modelos. Debido a esto, pues bueno, les voy a poner aquí las unidades con las que vamos a estar trabajando en este modelo. El primero, la viscosidad en Poisses. M mayúscula representa la masa molecular, que en este caso, bueno, son gramos sobre mol. Temperatura T, bueno, representa la temperatura absoluta, que en este caso, bueno, es en Kelvin. Sigma representa la distancia, perdón, el diámetro de la molécula. Esta la vamos a considerar en Armstrong. Y bueno, finalmente tenemos un factor que es omega n, que se conoce como factor de colisión. Factor de colisión. Y bueno, ustedes ya saben que bueno, los Poisses tienen ya una unidad específica. Eh, Podemos convertir esos Poisses a pascales por segundo, por ejemplo, pero resulta que al tratar de hacer pues el análisis dimensional, resulta pues un poquito complicado, digamos, pues tratar de determinarlo de esa forma. De ahí que, bueno, en la parte inicial, digamos, pues de este modelo tenemos un factor numérico. En este factor numérico, pues bueno, viene implícito también el efecto del cambio de unidades para obtener específicamente Poisses en la ecuación. De ahí que, bueno, simplemente nos dicen, ¿sabes qué? Utiliza la masa molecular en gramos sobre mol, utiliza la temperatura en Kelvin, utiliza el diámetro molecular en Armstrong, utiliza el factor de colisión, este es adimensional, y si multiplicas por 2.67 por 10 a la menos 5, pues bueno, ya viene ahí el factor de conversión y al final vas a obtener Poisses. Si queremos modificar unidades, por ejemplo, cambiar el diámetro molecular a centímetros o a metros, pues bueno, este factor ya no va a cumplir su función de generar pues una conversión adecuada para obtener Poisses, por ejemplo. Tendríamos que em, reescribir esta ecuación y encontrar pues un factor adecuado. ¿Sale? Entonces, póngale por ahí como notita. Yo les indicaré cuando algunas ecuaciones las utilizaremos de esta forma y en algunas otras no vienen con un factor de conversión. Cuando no vienen con un factor de conversión,
sí podemos, digamos, indistintamente proponer unidades y hacer el ajuste dimensional específico. Y bueno, ponerle aquí como nota, utilizar estas unidades para este modelo. Y es que también resulta que, bueno, las tablas que utilizaremos, pues bueno, ya vienen específicamente con estas unidades. Me dicen cuándo podamos cambiar. Un minutito, profe. Claro que sí. ¿Listo? De mi parte. Sí, profe. Ok, muy bien. Bien, hay una serie de tablas que vamos a estar utilizando. Déjenme, se las comparto primero por aquí aquí en la presentación. Están un poquito viejas, pero bueno, creo que sí se entiende. Ya las tienen aquí a la vista, ¿verdad? Sí, profe. Sí se Sí, ve. profe. Ok, perfecto. Bien, primero que nada, las vamos a identificar de la siguiente forma, como viene pues aquí en el título, tabla 1.1. Y esta tabla 1.1, pues prácticamente lo que está representando son parámetros intermoleculares, o más bien, bueno, los parámetros específicos para cada tipo de gas. Por ejemplo, tenemos el gas hidrógeno, obviamente algunos de ellos, pues bueno, en la forma diatómica porque es su naturaleza. En el caso del hidrógeno, pues bueno, tenemos su masa molecular, 2.016 en gramos sobre mol. Tenemos su diámetro, en este caso diámetro molecular, 2.915 Armstrong, tenemos aquí las unidades, y por aquí tenemos unos factores de temperatura con relación a la energía. Recordando que, bueno, la constante de Boltzmann, o bueno, tenemos este factor epsilon dividido entre la constante de Boltzmann, y este es una relación, es un factor también, digamos, de energía interna específicamente para el hidrógeno.
Recordando que las unidades, por ejemplo, de la constante de Boltzmann son Joule sobre Kelvin. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Este parámetro, epsilon sobre KB, es de acuerdo a lo siguiente. Epsilon, pues es un factor de energía interna de la molécula en joules, dividido entre la constante de Boltzmann, que me indica ese cambio de energía interna, pero en función de la temperatura. Al momento de realizar pues este análisis dimensional, vamos a cancelar pues los joules de la constante de Boltzmann y los joules de la energía interna de esa molécula, y vamos a obtener pues bueno las unidades de Kelvin de este factor que nos está indicando por aquí. Representa pues es una temperatura en función de la energía interna del material. Y bueno, tenemos por ahí unas constantes críticas, que es la temperatura crítica, y tenemos por ahí el volumen crítico. De momento esos ahorita no los vamos a utilizar, solamente las primeras 13 columnas. Y del otro lado, en la tabla 1.2, en esta tablita 1.2, tenemos por aquí unos factores de viscosidad en función de este parámetro de Lennard-Jones. Y aquí las importantes son la columna 1 y la columna número 2. Si ustedes se fijan, en la columna número 2 es donde tenemos a este factor omega subíndice n. Este factor omega subíndice n, pues es, digamos, la frecuencia de colisión entre las mismas partículas o las moléculas de ese gas. Pero antes de conocer ese factor de colisión, necesitamos conocer pues este parámetro. Ese parámetro es la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura, dividido entre la energía interna de esa molécula. Prácticamente, si ustedes analizan esta columna, lo voy a escribir aquí, tenemos KB por T dividido entre epsilon, pero bueno, esto lo podemos escribir de la siguiente forma, pues simplemente es K subíndice B sobre epsilon por T. Sale, y es este parámetro, este primer parámetro que estoy aquí encerrando, pues es este mismo, pero de forma inversa. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en algún momento, ¿sabes qué? Necesito calcular la viscosidad del hidrógeno a cierta temperatura. Ok, bueno, conozco su masa, conozco su diámetro molecular, conozco aquí su parámetro de Lennard-Jones, su parámetro energético, pero ahora no me interesa pues este parámetro de epsilon sobre KB, me interesa, de acuerdo a la fórmula, este parámetro de omega subíndice n, el factor de colisión. Pero, ok, bueno, yo ya tengo este factor, epsilon sobre KB, pero bueno, en esta otra tabla, en la 1.2, yo necesito el inverso, necesito KB sobre epsilon, y ahora sí, esta es la temperatura a conocer la viscosidad. La temperatura, digamos, pues de trabajo o de análisis, pues de este gas o de este fluido. Y si ustedes observan, si epsilon sobre KB tiene unidades de Kelvin, pues bueno, el inverso KB sobre epsilon tendrá unidades de 1 sobre Kelvin. Al momento de multiplicarlo por la temperatura de trabajo en Kelvin, pues este factor pues resulta que se vuelve adimensional. Y conociendo este parámetro, KB por T dividido entre epsilon, podemos conocer o podemos realizar pues una interpolación para conocer pues ya este factor de colisión que vamos a utilizar en los ejercicios de análisis de cálculo de viscosidad.
Bien, esas tablitas se las voy a proporcionar a lo largo de esta unidad donde vamos a ir viendo el cálculo de viscosidad de diferentes sustancias. Prácticamente muchos datos los vamos a sacar de tablas. Voy a ir copiándolas en una presentación de PowerPoint para que tengan una presentación a modo como si fuera de manual, digamos, para irlas trabajando o manejando. Y bueno, obviamente pues esto se aprende realizando ejercicios. Por el tiempo no nos va a dar tiempo, no nos va a permitir terminar el día de hoy. Sin embargo, bueno, vamos a escribirlo simplemente. Y bueno, el ejercicio es muy sencillo. Es calcule la viscosidad. Calcule la viscosidad del hidrógeno. En este caso H2 como molécula diatómica a una atmósfera y 1364 Kelvin. Y bueno, escribimos simplemente los datos. Vamos a poner aquí datos. Bueno, nos indican una presión que en su mayoría de los ejemplos la manejaremos igual, una atmósfera en condiciones ideales, una temperatura de 1364 Kelvin. Bueno, el sistema es hidrógeno, H2. Y lo que vamos a necesitar, pues es la masa molecular del hidrógeno, el diámetro molecular, y vamos a necesitar pues este parámetro de colisión. Y apunto simplemente la ecuación a utilizar, 2.67 por 10 a la menos 5. Raíz cuadrada de la masa por la temperatura absoluta dividido entre sigma cuadrado por el parámetro o el factor de colisión. Y hasta aquí le vamos a dejar. Mañana lo resolvemos y seguimos analizando ahora sistemas combinados de gases. Sale, Sí, profe. Cuídense, nos vemos mañana. Gracias, profe, nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta luego, hasta mañana, nos vemos. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. nos vemos. Les confirmo si hay actividades, no nos han indicado hasta el momento, ¿eh? Sí, profe.